Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Pues al parecer varios se quedan dormidos, no nada más Valeria. A ver. Bueno, ¿dudas de ayer? ¿Alguien que quiera revisar los ejercicios que estuvimos haciendo ayer de interrupciones? Yo, profe, es que bueno, el mío me quedó raro. Puedo hacerlo funcionar como debería. A ver, ¿nos compartes? Sí, nada más quito esto. Es que tengo mi configuración así, pero nada más que, o sea, sí prende con un botón un LED y con otro el otro, Ujú. pero no lo hace por cada pulsación, por lo menos el botón externo. A ver, de quienes ya lo terminaron ayer, ¿tienen alguna sugerencia o algo que le puedan, ahí ayúdanos con Luis, encontrarle el detalle? Pues creo que no está limpiando su registro, ¿verdad? De la bandera. Acá arriba lo puse. Pero cuando sales de tu interrupción no lo limpias. Acá dentro de la interrupción. Sí, cada que interrumpes tienes que volver a limpiarlo. No, pero Porque no, ahí no, creo que no es necesario. O sea, sí está bien como lo tienes, pero lo puedes dejar en una sola función los dos. A ver, Las dos interrupciones. ¿están hablando del P1 y FG? Sí, ¿qué es lo que hace tu programa? Cuando aplasto el botón interno, pues prende y apaga el LED rojo. Pero cuando le doy al externo, solo prende cuando le vuelvo a dar al botón interno. No sé si me explico. O sea, no prende cada que presiona el externo, sino cada vez que, como que vuelvo a entrar en la interrupción, algo así. Y se queda prendido, pues, o sea, no Ah, prende y ya, apaga. ya vi cuál es tu error. En la línea 33 no deberías usar esa, deberías usar la que tienes en la línea 34. ¿Esta? Ajá. A ver, inténtalo así. A ver. No pasa lo mismo. Eh,
Lo que pasa es que lo que estoy viendo es que solamente activa la interrupción por el botón interno, no también por el botón externo. Tienes que habilitarlo para Sí, sí, ambos. es cierto. Ahí en donde dice habilitamos la interrupción, en la línea 17. Línea 17, correcto. ¿Esta? Sí. Ahí mismo puedes Ahí mismo incluir, puedes hacer un Ah, error. pues sí, 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 sí. ponle un or o un más y ahí mismo lo incluye. También algo a ver en la P1 EG. Estoy viendo que nada más igual metes nada más por el botón. Ah, ok, sí metes para los dos, correcto. No, está bien. A ver. A ver, salte tantito del modo de depuración y puedes poner tu código completo antes. Mm, Sí, creo que así ya está bien. A ver, inténtalo. A ver. Ah, pues sí. Nada más que prende, o sea, sí, por cada pulsación sí prende el verde. Nada más que como que está medio raro, porque a veces prende y a veces no. Eso es por el rebote del botón. Pero el chiste es que sí Ajá. esté, aunque a veces hay errores, pero que sí, sí se mantenga de manera regular prendiendo y apagando, ¿no? Ah, sí, sí. Aunque a Por veces no agarre bien. cada, ajá. Por cada pulsación sí prende, pero como que si le doy, como que a lo mejor prende y apaga muy rápido o se regresa a apagarse, algo así, pero sí por cada pulsación sí hace algo, ¿verdad? Ujú. Sí, eso sí puede fallar por el rebote del botón. Pues sí, entonces yo creo que ya. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias ahí por... Sí, ¿de qué? Muy bien. Eh, bueno, si le siguieron con lo que les comentaba de la bocina, el de la bocina no está tan directo, ¿no? Lo que les estaba explicando es, ahorita estamos, digamos que trasladando toda la manera de programar a interrupciones. Entonces, el PWM también lo tenemos que hacer con las interrupciones de los módulos de los temporizadores. Si no, estamos todavía dándole carga de trabajo al CPU. O sea, ese código que nosotros hemos estado haciendo es para que lo realice directamente el CPU. Entonces, no tiene mucho sentido darle esa carga de trabajo a que es una función que se tiene que mantener continua funcionando, lo cual implica que está dentro de un loop, que así es como lo teníamos, ¿no? Dentro de algún while, de algún super loop, teníamos dentro la invocación del PWM, que es la que genera de manera continua la señal cuadrada. Entonces, tener eso dentro de una interrupción no tiene mucho sentido, ¿no? Siempre la filosofía a seguir de las interrupciones es hay que procurar que sean concisas y que sean rápidas con la intención de desocuparse, porque obviamente el que atiende las interrupciones es el CPU, entonces hay que tratar de que sea lo más rápido y conciso posible, ¿no? Digo, habrá situaciones en las que sí se requiere cierta cantidad de código, pero la, la filosofía a seguir es esa, hacer lo mínimo que se tenga que hacer en la interrupción y continuar trabajando en el background o en el main, ¿no? O mantenerse libre en modo de bajo consumo, esperando alguna interrupción. Ayer se me pasó mostrarles, bueno, de hecho, digo, está en el PDF. Mm,
Esa tabla la van a encontrar en el PDF y es la tabla de prioridades de interrupciones. Entonces, aquí hasta arriba, bueno, más bien el orden de más alto a más bajo. Fíjense que en la interrupción, la fuente de interrupción que está aquí y lo que provoca el tipo de interrupción es un reset, ¿no? Lo que está hasta arriba. Son interrupciones de más alto nivel, lo que provocan un reinicio del sistema y se considera una interrupción la alimentación, ¿no? Cuando recién conectamos el MSP, el temporizador del perro guardián, que es el que les decía, algún reset, el contador del programa es este de aquí, que está fuera de rango, ¿no? Es una violación de acceso o una violación de acceso a la memoria flash. Esas son interrupciones. Y otras, las que, bueno, aquí no sé por qué están separadas, pero son las que se consideran no enmascarables, ¿no? O sea, estas no las podemos enmascarar. Entonces, las no enmascarables, cuando ahorita no hemos platicado de todo el módulo básico de reloj, pero requerimos osciladores para generar la fuente de reloj. Si nos falla el oscilador, también provoca una interrupción no enmascarable. Y otra vez aquí en el repetido, ¿no? Bueno, aquí tienen violación de acceso, key violation. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere a esta, pero aquí estamos de la que decía violación de acceso en memoria a la memoria flash, ¿no? Todas esas no las podemos, esas interrupciones no son enmascarables, o sea, no es como que las podamos desactivar nosotros en código, como le hemos estado haciendo con con la práctica con lo que estamos haciendo, por ejemplo, de los botones, ¿no? Ahí en el código que nos mostró Luis, el modo de bajo consumo podía seguir o no seguir, ¿no? Y de todas maneras tenía que estar trabajando correctamente el programa. Simplemente eso dependía de que se fuera a dormir o no el CPU. Pero entonces, dentro de los módulos que tenemos que provocan interrupciones, y muchos de estos los vamos a estar utilizando, por ejemplo, el timer 1 es el que tiene prioridad más alta. Después vienen los comparadores, el temporizador del perro guardián en modo temporizador. Una cosa es el perro guardián como temporizador y otra cosa es como su funcionamiento como watchdog, como perro guardián. Después viene el temporizador A0. Tenemos A1 y A0. Ahorita eso lo vamos a ver después con detalle. Y las unidades de comunicación serial vienen después. El convertidor analógico digital. Y finalmente, los puertos. O sea, incluso si tenemos una interrupción desde el puerto 2, tiene mayor prioridad que las del puerto 1. ¿Ok? Bueno, entonces, como pueden ver, cada uno tiene su registro de IFG, ¿no? Hemos estado trabajando con el P1 IFG. El puerto 2 tiene su IFG también. Aquí el convertidor digital. Cada uno de las unidades seriales de comunicación tienen su registro IFG, ¿no? Donde podemos verificar quién causó interrupción. Y si no me equivoco, las únicas que nosotros tenemos que limpiar de manera manual, como le hemos estado haciendo la interrupción, es la de los GPIO. Las demás se limpian de manera automática. Nosotros no tenemos no tenemos que incluir en la rutina de servicio, no tenemos que incluir esta línea de código para poner en bajo la bandera de interrupción. ¿Ok? Entonces, en dado caso que se acumulen interrupciones en lo que el CPU está terminando la línea de código previa, pues se obedece a esta prioridad. ¿Ok?
Ok, a ver. Permítanme un momentito. Ok, vamos a... Voy a cambiar un orden, un poquito el orden de cómo hemos, bueno, como normalmente doy los temas. Igual ahorita aprovechando esta observación ahorita que vimos el código de Luis, ¿no? De que a veces falla, a veces no. Entonces, no, mentira. No, mejor no. Mejor sí vamos a hablar ya del módulo básico de reloj. Para poder llegar a, o sea, eventualmente vamos a utilizar el temporizador del perro guardián, lo vamos a utilizar como un método de software para reducir el efecto del rebote, ¿no? Del rebote de los botones y minimizar, no se puede en un 100%, pero podemos minimizar esas fallas del botón que a veces sí, a veces no, medio agarra, medio no agarra bien. Entonces, lo podemos paliar un poquito mediante software, pero entonces eso mejor sí lo voy a dejar para después. Y empecemos a platicar de el módulo básico de reloj para empezar a trabajar con las interrupciones de los temporizadores. Ok, normalmente nosotros trabajamos, cuando estamos en nuestra computadora personal, difícilmente nos vamos a meter directamente a modificar la frecuencia del CPU, ¿no? Al menos que hagamos algo que se llama overclocking, que eso es como muy en la onda gamer, ¿no? Que es cuando pretendemos alcanzar una velocidad de reloj por encima de las especificaciones del fabricante, ¿no? Cuando queremos mandar a tope nuestro procesador o el GPU, ¿no?
la unidad de procesamiento de gráficos y entonces superar estas cuotas de rendimiento que normalmente poseen, ¿no? Saliéndose el promedio. Salvo eso muy particular, ¿no? Que se llama overclocking, que rara vez lo hacemos. O sea, normalmente nosotros no nos metemos directamente a moverle a la frecuencia de reloj del CPU. Cosa que sí hacemos en microcontroladores. En microcontroladores tenemos esta capacidad que que nos va a permitir adaptar nuestro sistema a nuestras necesidades. Entonces, nosotros tenemos digamos que tres módulos con los cuales yo puedo manipular o utilizar el pulso de reloj, ¿no? Primero tenemos fuentes de oscilación. Las fuentes de oscilación son las que nos permiten generar pulsos de reloj, ¿no? Ahí es el EK de clock en inglés, de reloj. Esos nos permiten generar pulsos de reloj. Y nosotros aprovechamos estos pulsos de reloj para utilizar temporizadores. Entonces, digamos, son los dos grandes bloques, ¿no? Tres grandes bloques que tenemos para configurar y utilizar, ¿no? Entonces, un temporizador no es nada más que un contador de pulsos de reloj, ¿no? Ya que hagamos con ese conteo, ya son las aplicaciones producto del conteo de pulsos de reloj. Entonces, fuentes de oscilación que tenemos posibles. Puede ser una fuente externa. Normalmente un cristal. Puede ser un circuito CRC. No sé si me hace en algún otro, pero particularmente en el MSP, el que tenemos en la mano es el DSO, ¿no? De Digitally Control Oscillator. Pues es un oscilador que podemos controlar digitalmente. ¿Se acuerdan que pusimos unas líneas de código que les dije lo dejamos para después? Ahí estábamos manipulando, justamente estábamos configurando al DSO. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Ahorita lo vamos a volver a ver. Entonces, vamos a necesitar fuentes de oscilaciones, ¿no? Vamos a necesitar osciladores cuyas vibraciones nos permiten generar pulsos de reloj. Normalmente un oscilador que contiene un cristal, voy a ponerlo aquí. Vamos a decir que este es el oscilador. Digo, eso es en términos generales, ¿no? No me sé exactamente cómo está construido en el caso del MSP, pero es, digamos, como en términos muy generales, cómo puede construir un oscilador. Lo vamos a tener, vamos a tenerlo entre dos capacitores que se encargan de hacer pequeñas descargas eléctricas. Entonces, reciben estimulación eléctrica, reciben impulsos tanto de un lado como de otro. Y
eso provoca la vibración del oscilador, pues a diferentes velocidades, ¿no? Como pueden ser, en el caso de la MCP, podemos ir desde un megahertz hasta 16 megahertz. Bueno, de hecho podemos hacer velocidades menores a 1 megahertz, creo, pero ya es una configuración extra. Pero normalmente esto es como una construcción, digamos, a muy grandes rasgos de cómo funciona un oscilador. Entonces, un oscilador, normalmente el cristal suele ser cuarzo, ¿no? Que nos genera cierto nivel de precisión bastante aceptable, ¿no? Bastante poderoso. Entonces, con ese nivel de precisión, nos va a estar provocando, que nos va a estar generando oscilaciones, y de ahí hay un módulo de reloj que se encarga de generar pulsos de reloj a partir de estas oscilaciones, ¿no? Entonces, el previo al uso de un reloj, ¿no? Es el oscilador. Este pulso de reloj, pues obviamente ya nos sirve para sincronizar muchas actividades, muchas tareas, ¿no? De hecho, lo platicamos, por ejemplo, con el FSR, ¿no? Que más o menos, pues que cada pulso de reloj, cada entrada, cada corrimiento que hacemos, va en tiempos, ¿no? Estos tiempos que platicamos, pues son los pulsos de reloj, que depende cómo lo hayamos configurado, cómo lo tengamos. Tenemos otros osciladores, hay otro, me parece que me faltó uno aquí todavía, en el caso del MCP, que es de Very Low Frequency. Que nos permite bajar frecuencias todavía un poco más. No recuerdo creo que va de los 12 kilohertz a 32 aproximadamente. ¿Ok? Y el DCO, que es el que alimenta, o sea, este es para periféricos, de hecho, ¿no? El que funciona para el CPU es el DCO. ¿Ok? Al menos que tengamos a menos que tengamos un cristal externo y que podamos modificar el CPU, la velocidad del CPU, ajustarlo a otro, pero tenemos el que vamos a utilizar nosotros es el DCO, y ese tiene un máximo de 16 MHz. Ok, entonces, esto es en cuanto a las fuentes de oscilación. Nosotros normalmente lo que vamos a estar configurando, ¿no? Es justamente el DCO, o si requerimos por alguna razón una frecuencia más baja, el VLO. Entonces, ya quedamos, ¿no? Que las fuentes de oscilación que tengamos son los que nos permiten al módulo básico de reloj generar pulsos de reloj. Ahora, ¿en qué consiste el módulo básico de reloj de la MCP? El módulo básico de reloj creo que la abrí en BCS, no me acuerdo por qué es la S, pero los registros de control que se llaman BCS, ok. El módulo básico de reloj va a tener, o nos va a aportar, nos va a dar diferentes fuentes de reloj. Tenemos
el main, que es el que alimenta el CPU, aparte, digo, principalmente, ¿no? Tenemos al submain, que alimenta a periféricos, y tenemos el auxiliar, que también alimenta periféricos, y es el que podemos utilizar con el VLO, ¿no? Con el Very Low Frequency Oscillator. Entonces, tenemos a nuestra disposición 3 fuentes de reloj, ¿no? Que dependiendo de las configuraciones adecuadas, ¿no? Ya sería para usar uno u otro. Y acuérdense mucho lo que les he comentado, que va a haber, digo, incluso si se encuentran códigos en internet o qué sé yo, muchas de las cosas, muchos de los registros ya tienen cierta configuración por default, como es el caso de las configuraciones de los GPIO cuando queremos que sean entradas. Por default ya están como entradas. Entonces son líneas de código que podemos obviar. Muchas veces vemos algunas cuantas líneas de código que ya hacen muchas cosas, aparentemente, porque ya hay configuraciones por default que ya están hechas. Entonces es importante, sobre todo en esta parte del módulo básico de reloj, es importante muchas veces estar a la mano, tener a la mano el PDF de la familia o del 2553 y ver cada uno de los registros de control, qué es lo que ya hace por default, ¿no? Porque le dice, bueno, ¿y cómo es que se puso esta velocidad si en ningún momento se la puse? Pues sí, porque seguramente ya estaba por default esa configuración. Entonces, esas son cosas que vamos a ver mucho en las configuraciones del módulo básico de reloj. Entonces, a grandes rasgos tenemos el master, el submain y el auxiliar. Son los 3 relojes que tenemos. A ver. Déjenme les muestro un diagrama que es importante. Ustedes lo podrán revisar después en el PDF. Mm, Ok, aquí tenemos en la página 274, bueno, de hecho, en el capítulo del Basic Clock Model,
ahí menciona lo que les comenté ahorita, ¿no? De todos los posibles, todos los posibles fuentes de oscilación y los tipos de reloj. Aquí está lo que les decía ahorita. Este promedio se refiere al el LFXT, se refiere a osciladores externos. Este también, estos no los vamos a usar. Lo que nosotros usamos es el DCO y el BLO. Y de ahí podríamos configurar cualquiera de los tres relojes, ¿no? El auxiliar, el master y el submain. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que están por default, ya como configuración, es que el DCO, o sea, a reserva de que haya alguno conectado externo, que no es el caso, el DCO está por default asignado al master, ¿no? Pero nosotros podríamos reconfigurar todo si queremos. Este diagrama, el que viene aquí enseguida, este es importante, porque viene aparte todo lo que podemos hacer de configuraciones. Nosotros no vamos a utilizar toda tan a fondo. De hecho, en realidad ese es tema de la materia de interfaces programables, pero siento que si no lo vemos en secuenciadores queda muy corto de las cosas que podemos hacer. Entonces, por eso, aunque no lo vemos tan a fondo, vemos algunas cosas, lo básico para que ustedes ya sepan manipular los temporizadores. Entonces, vamos a tener, justamente en este diagrama de bloques, observamos lo que nosotros configuramos en código, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar el auxiliar, podemos agregarle divisores de frecuencia. Entonces, supongamos que yo configuré todo para que sea la frecuencia principal a los 12 kHz, que es el default, ¿no? Aquí viene, el default viene especificado, aquí le menciono, la típica es 12 kHz. Sin embargo, puede tener otra un poquito más, me parece que llega hasta 32,000. Entonces, supongamos que configuramos para utilizar el reloj auxiliar en alguno de nuestros dispositivos que queremos, al cual le asignamos una fuente de reloj, ¿no? Le asignamos a nuestro periférico el auxiliar y todavía le podremos agregar divisores de frecuencia, ¿no? Entonces, es importante que se familiaricen con los acrónimos, ¿no? Entonces, el div-A, ¿no? Son los registros para configurar al divisor del reloj auxiliar. Y tenemos divisores entre 1, o sea, no le haces nada, a la mitad, a la cuarta parte y a la octava parte. Entonces, de ahí puedo bajar todavía más la frecuencia, ¿no? O hacer diferentes variantes de la frecuencia a la que va a estar el pulso del reloj asignado al periférico en cuestión, ¿no? De ahí nosotros configuramos si recibimos el oscilador de baja frecuencia, si recibimos un externo. Esto, por ejemplo, si se fijan, nos indica que este en particular es el de la familia MSP430F2, ¿no? No es exactamente el de nosotros, sin embargo, es muy similar, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero el ejemplo que viene aquí no es del microcontrolador que tenemos nosotros, pero lo podemos tomar como referencia, sin problema, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá algunas variantes respecto a lo que viene aquí, pero en esencia es el mismo funcionamiento. Entonces, todos estos acrónimos que estamos viendo aquí son acrónimos a los que nos tenemos que acostumbrar porque para aprender a utilizarlos, ¿no? Los vamos a poder configurar después. Entonces, ya tenemos en la biblioteca del G53, 2553, ya tenemos los acrónimos definidos con estos nombres y nosotros vamos a poderlos utilizar para configurar los registros de configuración del reloj básico.
Entonces, por ejemplo, para el caso del main, que es el que utiliza el CPU, ¿no? El reloj maestro. Fíjense, aquí está indicado, por ejemplo, cuando el CPU está dormido, ¿no? El CPU off, que eso depende de las interrupciones, de la configuración del modo de bajo consumo, perdón. Pero, por ejemplo, aquí también tenemos divisores, ¿no? El div M corresponde a los divisores de frecuencia para el reloj maestro. Entonces, vamos a tener también divisores de 1, 2, 4 y 8. Entonces, por ejemplo, podríamos tener nuestro DCO configurado a ¿cómo se llama? Por ejemplo, que corra, lo ponemos a la máxima frecuencia, a 16 MHz. Y de ahí yo puedo dividirlo entre 1, 2, 4 y 8, ¿no? Yo tengo alguna frecuencia un poquito distinta. O incluso, si queremos manejar una muy baja frecuencia y lo pongo, no sé, a 1 MHz, ¿no? Que es la más baja que tiene el DCO, todavía le puedo agregar estos divisores y generar una frecuencia de oscilación de pulso de reloj mucho más, mucho más pequeña, ¿no? De acuerdo a estos divisores. Y tenemos también de lo que podemos hacer el selector de la fuente de oscilación para el reloj maestro, por ejemplo. Entonces, en este diagrama viene todavía, aquí están los tres relojes, ¿no? Aquí está el auxiliar, el maestro y el submain. También tiene sus propios divisores. Si se fijan, los acrónimos todos corresponden, ¿no? Entonces, en el caso de, este es el divisor. Este es el divisor del submain. El divisor del master, ¿no? Y el div A, el del auxiliar. El DCO tiene muchísimas configuraciones. No vamos a utilizar todas, ¿no? Podemos agregarle moduladores que generan patrones distintos a una señal convencional de reloj. Tiene para generar, bueno, tiene sus divisores, ¿no? También tiene para seleccionar la fuente del submain. O sea, todos estos registros son para quién va a ser la fuente de oscilación. Si va a ser el DCO, si va a ser el VLO o va a ser alguno de los externos, ¿no? Todos estos son los registros, los cell. Entonces, este es el cell M, cell maestro, cell S, el cell del submain. Tiene sus propios divisores, ¿no? Tiene para desactivarlo. Ah, es la sigla que no me acordaba que era, ¿no? Eso es para desactivar el submain o no, según el modo de bajo consumo. Y el DCO todavía puede tener, o sea, nosotros podemos tener muchas variantes de la frecuencia principal que le vamos a asignar a un periférico o al CPU en este caso. Y podemos hacerlo todo eso con configuraciones con los modos y la selección de R. Ay, se me fue qué es la R. Pero vaya, configurando RCell y los modos, tenemos muchísimas variantes de frecuencias que podemos obtener del DCO. Sin embargo, y es otra cosa que ya hicimos en el código previo, que les dije que lo guardáramos para después, ya existen constantes de calibración. Acuérdense, cuando comentamos el direccionamiento de memoria, que había un espacio en memoria reservado para constantes, como las constantes de calibración. Estas son unas de las constantes de calibración que vamos a utilizar para configurar el DCO. Entonces, esas constantes de calibración ya nos permiten configurar automáticamente al DCO para que nos dé una frecuencia de reloj de 1 MHz para tenerlo a 8, a 12 MHz
y 16 MHz, que es el máximo. Entonces, es simplemente utilizar esta constante de calibración, la que yo elija, y ya me queda mi CPU funcionando en la velocidad del CPU. Va a estar trabajando, su frecuencia de reloj va a estar a 1, 8, 16, 12 o 16 MHz. Entonces, ahora sí, si yo ya configuro, tengo la certeza de cómo configuré mi frecuencia de reloj, ¿no? La frecuencia de reloj que le asigné al CPU. Entonces, ahora sí, yo ya podría hacer cálculos de las frecuencias que genero, por ejemplo, con un blink, ¿no? Con un parpadeo de LEDs. Y decir, ok, quiero que mi LED parpadee a 10 Hz. Yo ya puedo hacer el cálculo perfectamente porque ahora sí ya tengo certeza de cuántos pulsos de reloj tengo por segundo, ¿no? En el CPU. Ok, entonces este es un diagrama, el diagrama bloques de la familia de 430F2, no es exactamente el de nosotros, entonces el G, pero es muy cercano a lo que podemos configurar en nuestro MSP. Y lo que les decía de las configuraciones del DCO viene por acá más abajito. Digo, eso ya no lo vamos a ver, no es como para que ustedes sepan. Aquí están. Entonces, dependiendo las configuraciones que hagamos con los registros del DCO y con el RCL, tenemos estas variantes, ¿no? Estos son como escaloncitos de acuerdo a la gráfica, a la frecuencia principal que elegimos, y a partir de ahí tenemos variantes de un poquito menos o un poquito más según la configuración que hayamos elegido en los registros de RCL. ¿Sí? Entonces tenemos lo que son las frecuencias nominales y a partir de ahí tenemos variantes de alrededor del 10%, 10% menos o 10% más. Esto no lo vamos a hacer, pero digo para que sepan que se podría hacer. Entonces, en alguna situación de alguna aplicación que requiriéramos una frecuencia muy específica de reloj, tenemos manera todavía de hacer muchos más ajustes, ¿no? Y no tiene que ser forzosamente a 1, 8, 12 o 16. Ok, entonces, otro que es importante tener a la mano, de hecho, todos los registros que hemos estado utilizando vienen desglosados justamente en el PDF, ¿no? Entonces, ahí le estoy mostrando, estoy en el 5.3, ¿no? Los registros del módulo básico de reloj. Aquí tengo a la mano toda la información, quiénes son los registros que yo puedo utilizar, ¿no? Para configuración del registro básico, del módulo básico de reloj, tenemos 3 registros. Y para el DCO tenemos un registro de control, ¿no? El DCO-CTL. De hecho, estos son los que estuvimos utilizando previamente, que les dije que lo guardáramos para después, ¿no? Entonces, aquí nos indica bit a bit, ¿no? Cómo podemos configurar. La frecuencia, por ejemplo, para que quede a 1 MHz, las constantes de calibración que le asignamos al DCO-CTL, al registro de control del DCO, son justamente, ponen los bits en alto y en bajo apropiados para que la oscilación quede a 1 MHz, 8, 12 o 16, según la constante de calibración que hayamos elegido, ¿no? Entonces pone los bits adecuados en alto y en bajo para generar esta configuración. Entonces fíjense, por ejemplo, si yo quiero configurar los divisores del auxiliar,
Ah, ya aquí está. RCL es de rango, selección de rango. Ok, si yo quiero, por ejemplo, en el registro de control 1, tengo los divisores. Eso, por ejemplo, casi no, estos no los vamos a utilizar, de hecho, pero tengo los divisores para el auxiliar. Entonces, del auxiliar yo podría bajar la frecuencia o asignar la frecuencia específica a la que yo quiero que corra, agregándole divisores. Eso está en el módulo de control del módulo básico de reloj, el registro número 1. En el registro 2 tenemos la fuente de selección del máster, ¿no? Por ejemplo, es importante. Cell M es la selección del máster, de la fuente de oscilación para el máster, ¿no? Vean cómo 00 o 01 asigna el DCO. Digo, así está la construcción de la lógica. Y los otros dos son para los externos, ¿no? Entonces, básicamente nosotros utilizamos Por default, ya te asigna el DCO, ¿no? Pues en el registro de control 2 tenemos los selectores de oscilación para el reloj principal, para el máster, los divisores que pudiéramos agregar si es que le queremos, ¿no? Y también la fuente de selección, la selección de la fuente de oscilación para el submain, ¿no? Aquí nos indica que también por default tiene asignado el DCO, ¿no? Los divisores para el submain también están aquí, están en esta posición. Y la selección de la resistencia al DCO, ese me parece que no, también por default es una resistencia interna, no le vamos a tener ninguna resistencia externa, entonces ese también no le vamos a mover. Pues en el registro número 3 tenemos para asignar, para escoger, por ejemplo, cuando tenemos los osciladores externos, normalmente, ¿no? O para, en este registro, en esta sección del registro, para seleccionar el reloj de baja frecuencia, ¿no? O si se va a utilizar el externo. Entonces, ya, el cristal externo es el que va al 32,768. Entonces, el VLO es el que va a 12 kHz nada más, me parece. Ok, entonces para escoger, también creo que no los... no estoy seguro si vayamos a utilizar alguna configuración de aquí, pero bueno, son los 3 registros que vamos a estar manipulando y el del DCO. Entonces, ahora sí, vámonos al código. No me acuerdo qué código utilizamos. Hicimos la configuración del módulo básico de reloj. Me parece que fue en el de PWM. Como perdí esas carpetas. A ver. Sí, es correcto. En el del PWM. A ver, déjenme. Arrastro esto para acá. No, no me deja. Bueno, aquí rápido.
Se me olvidó quitarme. Ok. Ok, ya les compartí pantalla, ¿no? Tenía eso comentado, no sé por qué. Ajá, con el PWM. Entonces, fíjense, esa es la, por ejemplo, esa es la constante de calibración que les decía, ¿no? Entonces, esta constante de calibración, aquí estamos revisando, o sea, este es un código, digamos, como, ¿cómo decirlo? Pues nada más digamos que es como plantilla, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, aquí este while 1 en realidad no me aporta nada. Pero yo, por ejemplo, podría tener una rutina aquí en la que esté prendiendo y apagando el LED verde, por ejemplo, ¿no? Que me indique que hay una falla en el sistema. O sea, esa es la intención de esta línea de código aquí. O sea, yo podría agregar más líneas de código aquí que realmente signifiquen algo, ¿no? La intención de esto es revisar, o sea, si tiene puros unos, la constante calibración almacenada en memoria, quiere decir que hay alguna falla. Esa es la intención de tener este if aquí, y entonces me manda alguna rutina que haga algo, ¿no? En este caso es un while infinito que pues no está haciendo nada. Entonces es nada más como una especie como de código, como de por default, digamos, como para, en dado caso habría que desarrollar aquí y agregar alguna otra cosa. Digo, pues no tienen que hacerlo ahorita. Pero esa es la constante de calibración que les comentaba, por ejemplo, para, fíjense, ¿no? Cal de calibración, BC del módulo básico de reloj y en el 1, ¿no? El control 1 y a 1 MHz. Eso es lo que quiere decir el acrónimo, ¿no? Entonces, si no está lleno de puros unos, quiere decir que todo está bien y procedemos a la configuración. Entonces, observen cómo, para empezar, aquí estamos reiniciando el oscilador, el DCO. Entonces, en el registro de control estamos poniendo todo en 0 por cualquier cosa que haya quedado ahí. En el registro de control 1 estamos asignando la constante de calibración para 1 MHz y estamos calibrando para 1 MHz al DCO. Entonces, eso que implica, a ver, por aquí voy a presionar F3 para ir a la biblioteca. Nos manda, aquí está indicado, ¿no? Calibración para 1 MHz. Para el DCO y para el módulo básico de reloj en el registro de control 1. Entonces, a ver, déjenme saco mi MSP, se quedó guardada. Ok. Vamos a ver qué es lo que hace. Aquí podemos, acuérdense que aquí tenemos a la mano los registros.
Y miren, aquí están las definiciones, ¿no? De los constantes de calibración. Entonces, por ejemplo, la constante de calibración para el módulo básico de reloj, el registro de control 1, aquí tiene el valor asignado, ¿no? Eso es lo que estamos asignando en el registro de control 1. Entonces, cuando pasa, aquí están los registros, el DCO y el BCL, son los que vamos a modificar ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el DCO lo vamos a dejar todo en 0. El módulo básico de reloj, le vamos a asignar la constante de calibración para 1 MHz. Ahí lo voy a ejecutar. Y así quedó, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo eso que hicimos ahorita nada más con esa constante de calibración? En el registro de control 1, si tienen su PDF en la mano, si se fijan, dejamos el XT2 en off, ¿no? Y aquí está. Si está en alto, ¿qué es lo que hicimos? Quiere decir que está apagado y no se utiliza para el master o para el submain. ¿Ok? Entonces, eso es para como si tuviéramos el externo, ¿no? Una fuente externa. La otra posible fuente externa, lo dejamos en 0. De todas maneras, eso no lo estamos utilizando, ¿no? El externo, de todas maneras, ese no se utiliza. El divisor, estamos seleccionando el 0, 0, o sea, sobre 1, o sea que no lo estamos dividiendo. Y el selector de rango tiene 0, 1, 1, 1. Entonces, esa selección de rango del DCO es la que nos da, o sea, porque justamente selecciona el rango de frecuencia, eso es lo que ajusta a 1 MHz. ¿Ok? De hecho, miren, de hecho, si ven la nota, el XTS ni siquiera nos interesa porque no lo soporta nuestro microcontrolador, aquí está indicado, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, de hecho, ese no juega. O sea, el XTS no está soportado por la familia G2. Entonces, el 553 no soporta XTS. Tendríamos en dado caso nada más el otro de arriba, pero pues no, digo, no lo vamos a usar. Entonces, estos selectores de rango, esta combinación, pues, ¿no? Es la que nos genera la calibración a 1 MHz. Entonces, si se fijan, lo de los selectores de rango, si recuerdan el diagrama que vimos, se refiere a parte de las configuraciones del DCO, ¿no? Se refiere a estos de aquí. Esos selectores de rango del DCO se encuentran en el registro de control número 1 del módulo básico de reloj. Digo, ¿por qué? Pues así está, ¿no? En vez de crear 2 registros de control para el DCO, pues lo metieron en el registro de control del reloj, del módulo básico de reloj. Entonces, esos selectores de rango, esa combinación en particular, nos genera o sea, justamente esto de aquí, ¿no? Con los selectores de rango, nos queda a 1 MHz.
eso fue lo que hicimos en el registro de control de módulo básico de reloj. Ahora, si ejecutamos le asignamos la constante de calibración para el DCO para 1 MHz, queda configurado de esta manera, ¿no? Entonces, estamos escogiendo es la selección de frecuencia del DCO, ¿no? Son una serie hay 8 frecuencias discretas. Entonces, estamos dejando en alto el bit 1 del DCO, o sea, este de aquí, ¿no? El de la posición 6. Entonces, toda esta, y bueno, y las de modulación, ¿no? Que nos generan un patrón, en este caso queda un patrón, me imagino que debe ser un patrón convencional de reloj de CPU, ¿no? Un patrón así como tipo onda cuadrada. Entonces, esta configuración es para que quede junto, o sea, junto con el módulo básico de reloj y el DCO, ya tenemos, en este caso, el CPU trabajando a 1 MHz, a 1.000.000 de ciclos por segundo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hacen esas 3 líneas de código. Si se fijan, no hicimos nada en los otros registros de control. Estamos dejando que trabaje por default. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? No, profe, creo que no. Muy bien. Ok, entonces todavía nos quedan unos minutos. A ver, permítanme. Ok, entonces vamos a probar estas constantes de calibración. Muy bien, entonces vamos a observar los cambios. A ver.
Vamos a hacer ahorita la función de delay cycles, ¿no? La que ya nos provee el compilador. Todavía no vamos a trabajar con los temporizadores. De eso necesitamos platicarlo ya la próxima sesión. Pero entonces, en nuestro ciclo, en nuestro super loop, que está prendiendo y apagando un LED, ¿no? Vamos a utilizar esta función de delay cycles, ¿no? Que son los ciclos de CPU que voy a utilizar como delay. Y vamos a probar las diferentes calibraciones que podemos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, bueno, de hecho, para 1 MHz ya la tenemos lista. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que queremos ya tener fija, ¿no? Vamos a poner LED, blink, frec. La frecuencia de parpadeo, ¿no? Del LED. Esa es la que queremos manipular. Queremos que sea, por ejemplo, de 2 Hz. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, si yo voy a configurar a a 1 MHz, ¿no? ¿Cómo le hago para definir los ciclos que requiero? ¿No? O sea, necesitamos definir el número de ciclos para el retardo o el delay, ¿no? Basados en una velocidad de 1 MHz para el máster, ¿no? Entonces, cómo determino cuántos ciclos voy a dejar para que quede para garantizar que sea 2 Hz la frecuencia de parpadeo? Vamos a ponerle LED, delay cycle, vamos a llamarle. ¿Cómo la puedo definir ahí? Acuérdense que ahí yo puedo poner una operación, ¿eh? Yo puedo hacer operaciones ahí mismo. Y ya queda definido como constante. A ver, dicho de otra manera, si yo sé que mi CPU tiene 1 millón de ciclos por segundo, ¿cuántos ciclos necesito para generar una frecuencia de parpadeo de LED de 2 Hz? ¿Cómo lo calcularían?
A ver, Oscar Gómez. Estoy pensando todavía, profe. ¿Quién más? ¿Todo el mundo sigue pensando todavía? Sería parecido a como hemos hecho los cálculos anteriores. Pues sí, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Cuánto dijo? Queremos generar un parpadeo de 2 Hz. Entonces sería 2 entre 1 megahertz. 2 entre 1 MHz Mm, o 1 MHz entre 2. 1 megahertz entre 2. ¿Y eso cuánto me da? Es 500,000. Ahí tenemos 1 MHz, ¿no? Si lo dividimos entre 2, vamos a tener 500,000 ciclos de CPU. Entonces, si yo utilizo ese cálculo, voy a tener la mitad prendido y la otra mitad apagado. ¿Cuál es la frecuencia de esa señal periódica? O sea, obviamente aquí también se repite, ¿no? A partir de aquí se repite el mismo patrón. ¿Cuál es la frecuencia de eso? ¿Un medio? ¿Un medio? ¿Cómo que un ¿Cómo medio? cómo era la frecuencia? Pues sí, pues ¿cómo? A ver, ¿cómo defines frecuencia? Aquí está el patrón aquí está la oscilación completa, ¿no? Aquí se repite. A partir de aquí se repite. Ahí tenemos una sola oscilación. O sea, que no se vayan con la finta de como no tiene cara senoidal, no tiene oscilación. Eso es como si tuviéramos una senoidal aquí. Y a partir de aquí se vuelve a repetir. ¿Cuál es la frecuencia de esa senoidal? ¿Sería de 1 entre 1 millón? La frecuencia De 1 Hz. de 1 Hz, ¿qué pasó? ¿Cómo definen la frecuencia? A ver. ¿Cómo se define la frecuencia en Hertz? Ciclo sobre segundo. Exacto. Y aquí tengo un solo ciclo en un segundo. Que ocurran 1 millón de ciclos de CPU en un segundo es otra cosa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un segundo. ¿Cómo genero un parpadeo de 2 Hz? Dividiéndola entre 4 para que sea un ciclo completo a los 500,000 y otro ciclo después. Pues sí, ¿no? Si yo tengo mi señal cada 250,000, entonces ahora voy a tener 2 ciclos por segundo, o sea, 2 Hz, ¿no? Entonces necesito que quede a 250,000, pero eso es particularmente para los 2 Hz. ¿Cómo lo hago de manera general? Pues nada más necesito multiplicar por 2, ¿no? Si yo divido
ese millón de ciclos que ocurre en un segundo lo divido por el doble de la frecuencia, o sea, en este caso me va a dar 4 porque son 2 Hz. Pues yo ya estoy generando, ¿cómo lo pusimos? LED, link, FREC. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, Ok, entonces de ahí, aquí ya tengo el cálculo generado. Esta constante que estoy calculando aquí es la que me va a dar, va a generar una frecuencia de parpadeo de 2 Hz. Ahorita, si esto lo actualizo, pues ya automáticamente me va a hacer el cálculo correspondiente si yo quiero que sea ahora 5 Hz, ¿no? Entonces nada más lo único que nos queda, pues es generar este prendido y apagado. Lo estamos haciendo con constantes porque la función solamente acepta constantes. Y a partir de ahí, pues hacemos algún bueno, no definí nada, ¿no? Pero me faltó por acá entonces. Creo que está, ¿no? Entonces, eso nos debería de generar un parpadeo a una frecuencia de 2 Hz. O sea, ahora sí podemos afirmar que ese parpadeo está a 2 Hz. No es ningún parpadeo arbitrario, ninguna velocidad arbitraria, está a 2 Hz. ¿Ok? Porque ya está todo calculado de acuerdo a las constantes de calibración. ¿Alguna pregunta aquí? Ya se nos acabó la clase. Bien, entonces continuamos el martes. Tengan bonito fin de semana. Gracias, profe, profe, igualmente. ¿podría poner tantitito el código? Por favor. Ahí está. Sí, ya, gracias. Ok, muy bien. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta el martes, profesor. Buen fin de semana. Hasta Bye, luego, igual. profe. Se cuidan.